Lo que nosotros hemos observado con preocupación, pues en el periodo desde que se aprobó la nueva Constitución para acá, es que el derecho de los pueblos indígenas a su tierra, que está contemplado en la Constitución, no se ha concretado en el país, pues no, salvo excepciones, que en todo caso que confirman en general la regla de que no se ha concretado, pues es un derecho que aspira a hacerse realidad y que ya tiene una década pendiente, pues. Creo que algunos pequeños territorios en Monaga fueron otorgados a indígenas, pero digamos el estado que tiene más población indígena, que es el estado Zulia, recién el año pasado, después de la masacre del 13 de octubre, fue que se otorgaron unas parcelas a algunas comunidades yucpa, pues no, que ni siquiera es al pueblo yucpa, además que no responde ni siquiera a ese acuerdo de la autodelimitación de la pica indígena que había sido hecho, digamos, en la Cuarta República, ¿no? Lo menos que se podía esperar con esta nueva ley y este reconocimiento de los pueblos indígenas es que lo primero que se hiciera era reconocer esa pica indígena y reconocer todo ese territorio que ya en la Cuarta República habían adelantado instituciones de la Cuarta. Ahí participaba incluso la Comisión de Ambiente del Senado, donde estaba Lucía Antillano. Entonces, en el trasfondo de la problemática está la incapacidad del gobierno bolivariano para hacer valer la propia Constitución y además pues un acuerdo político subyacente que no tenemos la manera de demostrarlo en términos documentales, pero en términos de los hechos prácticos, en la cual coinciden sectores de oposición como los ganaderos, Gadema, Fegalago, etcétera, los gremios ganaderos, no sé si todavía se llama Fegalago, pero los ganaderos de Machique y los ganaderos en general del estado Zulia, coinciden con sectores del gobierno en estrategias similares, en líneas de conducta similares con relación a la demarcación, sobre todo en Perijá, con el Ministerio del Ambiente, con el Ministerio de Pueblos Indígenas, con Corpo Zulia, con los medios de comunicación regionales, sobre todo con el Diario La Verdad, que es abiertamente opositor, y con sectores de la Fuerza Armada, particularmente los que tienen jurisdicción en esa zona. Pues hay una mezcla entonces de supuestos bolivarianos con sectores abiertamente opositores que coinciden en impedir que se demarquen los territorios indígenas de los yucpa y de los barí, e incluso de los guayú, pues digamos, en la zona, en los municipios en que corresponde, ya hacia el norte del estado Zulia, noroeste. Y ese es el trasfondo de la problemática, pues, o sea, un derecho que no se ha cumplido ha llevado a las comunidades indígenas a tratarlo de hacer valer por cuenta propia. De ahí las ocupaciones de las haciendas, ¿no? Que entre otras cosas la promovía Sabino, con todo el derecho, porque es un derecho consagrado en la Constitución y que el Estado se ha demostrado incapaz en una década completa en ejecutar ese derecho. Bueno, eso es algo que ocurrió en el siglo XIX también, pues las repúblicas liberales dividieron los derechos colectivos de la tierra que estaban contemplados en los resguardos, en las encomiendas, en esas instituciones que había aprobado la corona española. La corona española de una u otra manera reconoció el derecho colectivo a la propiedad de la tierra a comunidades indígenas en el siglo XVIII. En el siglo XIX, pues las repúblicas liberales agarraron esos derechos colectivos y los picaron como una torta y los convirtieron en derechos individuales de familias, pues no, al estilo de la propiedad liberal burguesa, pues no, que en todo caso creían que estaban dando un paso adelante, pero en realidad estaban destruyendo a algo que la corona española irónicamente lo respetó a medias, ¿no? Después de haber hecho grandes masacres, haber esclavizado a los pueblos indígenas, etcétera, en algún momento del siglo XVIII reconoció determinados derechos a determinados espacios territoriales de las comunidades indígenas, no solamente en Venezuela, en los Andes, en México, ¿no? Incluso en algún momento algunos historiadores han dicho que la insurrección de Emiliano Zapata, 1902, tiene que ver con algo que había hecho Benito Juárez, que Benito Juárez, siendo liberal, había desarticulado los derechos colectivos de los indígenas a la tierra y había creado pues derechos individuales.
Y eso había generado una situación que reventó 40, 50 años después con la Revolución Mexicana, pues. Bueno, aquí estaría ocurriendo entonces lo mismo, ¿no? O sea, con el argumento de una medida muy avanzada, como es son los consejos comunales, porque ciertamente rompe con la característica del Estado burgués y apunta a la constitución de un Estado socialista. Sin embargo, está desconociendo la realidad multicultural del país, que tendría que haber una forma de conciliar. La idea no es crear aislamiento, sino buscar los puntos de encuentro, los puntos de enlace y de integración entre las dos formas de organización. El argumento de que puedan ser manipulados no delegitima nada, porque lo que tiene que delegitimar es su programa de lucha específico. O sea, si los pueblos indígenas o determinadas comunidades en un momento determinado defienden lo que está contemplado en la Constitución, además, incluso aunque no estuviera contemplado pues el derecho a ocupar sus tierras ancestrales y a que se le otorguen títulos de propiedad sobre sus tierras ancestrales, esa es una lucha legítimamente reconocida por todo el movimiento indígena en América. Entonces, desde ese punto de vista, no cabe manipulación alguna. Ahora, evidentemente, todas las luchas populares son luchas que implican alianzas de distintos grupos comunitarios, populares o incluso grupos étnicos, ¿no? Los sectores populares oprimidos por el capital o oprimidos o que entren en contradicción con las instituciones del Estado implican un nivel de solidaridad social, popular, revolucionaria, que es legítimo aquí y en cualquier parte del mundo. Desde ese punto de vista, no se puede exigir que solamente luchen los indígenas por su derecho a la tierra, puede luchar el que quiera junto a los indígenas por su derecho a la tierra. Bueno, en el fondo, en el trasfondo del conflicto, pues hay intereses económicos aparentemente de intentar preservar la Sierra de Perijá para la explotación de minerales, no solamente de carbón, sino de otros minerales, y el interés o el objetivo específico de desarticular a los grupos y movimientos que han venido luchando desde hace varias décadas por el derecho de los indígenas de Perijá a la tierra. O sea, porque esa lucha de los indígenas choca con estos intereses económicos de multinacionales que tienen su expresión a través de la propia Corpo Zulia. Pues, de hecho, hay un personaje que es clave no solamente en el Corpo Zulia, es clave en Pequibén, clave en el Ben, clave en Hidrolago, que es Luis Soto Luzardo, que es un personaje de la Cuarta República, que de una u otra manera es como el enlace de los intereses económicos del capitalismo dentro del gobierno bolivariano en el estado Zulia, y que son los cerebros que están detrás de toda esta lucha que junta a opositores y a funcionarios del gobierno contra los derechos de los pueblos indígenas.